Fija tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor. Hola, ¿cómo están? Desde este día comenzaremos a tener un tiempo de reflexión, de meditación, de observar un salmo, un maravilloso salmo que nos ha dejado el Señor en su Escritura. Estaremos durante los próximos domingos analizando un salmo, uno de los salmos más conocidos tal vez, un poema maravilloso, el Salmo 103. Este salmo celebra la majestad y la grandeza de Dios. Es un texto de una belleza sublime según todos los expertos. Es un bálsamo para todos los que luchan, los que luchamos podemos estar cansados. Lo primero que podemos decir es que David compuso este gran salmo en un momento muy probablemente cuando su corazón estaba lleno de gratitud por los beneficios divinos, por los beneficios que recibía del Señor. Cuando Dios nos bendice, nos concede algún favor. Nosotros en cambio podemos bendecir a Dios de una sola manera, podemos alabándolo simplemente, ¿no? La frase alma mía que dice el verso, y los vamos a leer, nos quiere decir que lo alabamos con todo nuestro ser, ¿no es cierto? Leamos el Salmo 103 del verso 1 al 5. Y dice así: bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas sus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que te rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como la hila. Decíamos, ¿no es cierto?, que Dios nos concede favores y nosotros la única manera que tenemos para retribuirle a cambio es bendecirlo, alabarlo, ¿verdad? Alaba alma mía al Señor, ¿no? Y esto que dice el texto, alma mía, no implica que el salmista se dirigiera solamente a una parte de su ser, es decir, al alma, ¿no? Más bien el salmista quiere alabar a Dios con todo su interior, con todo su ser, ¿no? Es el sentido literal del hebreo en esta frase, ¿no? La atención del lector se enfoca aquí en estos versículos del 1 al 5 en el favor divino, en el favor de Dios, en los beneficios de Dios para con el hombre, ¿no? Para con sus hijos, ¿no? Que toca todos los aspectos de la vida que tenemos nosotros, la vida mortal, ¿no? Hay cosas que ha hecho Dios por las cuales debemos alabarle, pero que también nos ayudarán a permanecer firmes cuando enfrentemos tiempos difíciles como los que hemos estado viviendo el último año, ¿no? Y vamos a mirar, ¿no?, algunas provisiones de Dios que nos muestra aquí. Al contemplar David los beneficios, ¿no?, que dice el verso 2, beneficios, habla de los beneficios de Dios, provisiones tal vez podríamos decir, ¿no? Que David recibió de Dios, su espíritu se elevó a las alturas de la adoración gozosa. A partir del verso número 3, el autor, el salmista, comienza a cumplir, ¿no es cierto?, con una exhortación o una respuesta del verso 2. Enumera varios de los beneficios divinos. Si ustedes se fijan, el verso dice: bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y él comienza aquí a enumerar esos beneficios, ¿no? Observemos entonces, meditemos 6 beneficios o bendiciones o provisiones que están disponibles de nuestro Dios, un Dios proveedor para cada uno de nosotros, ¿no? La primera bendición o provisión de este Dios proveedor, de este Dios que nos llena de bendiciones, es el perdón. El verso 3 dice: Él es quien perdona. La primera provisión, el primer beneficio que David reconoce de Dios
es un perdón abundante, ¿no? Empieza con el beneficio más grande, el perdón de los pecados. Este beneficio será reconocido por todos los que poseen un espíritu sensible, que comprende, ¿no es cierto?, la tragedia del pecado. Todos aquellos que se arrepienten, todos aquellos que reconocen a Dios. El perdón de Dios nunca se gana. Y eso nosotros como cristianos lo sabemos. Es un don gratuito, otorgado por la misericordia de Dios, como lo dice muchas veces Pablo, lo dice en Romanos, lo dice en Efesios, ¿no? A medida que recibimos el perdón de Dios, no podemos comprar nada, ya que el perdón ya ha sido comprado por nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Cada vez que se acepta el perdón, la tristeza del pecado se reemplaza con alegría de la salvación. Y es lo que el Salmo nos invita a pensar y a regocijarnos, ¿no? Al contemplar David esta provisión, esta bendición, este beneficio del perdón, se regocijó de dos grandes hechos sobre lo que el perdón es, ¿no? Lo primero, dice, Él es quien perdona tus iniquidades. Lo primero que podemos decir es que habla acerca de su integridad, ¿no? Dice el texto, todas. Él perdona todas tus iniquidades, ¿no? Las iniquidades pueden ser perdonadas, todas, no algunas. Y lo segundo habla de la constancia, porque el perdón siempre está disponible y lo sabemos. El perdón es ilimitado, como lo va a decir Juan en sus cartas de su epístola, ¿no? No existe mayor provisión que esta, mayor beneficio de Dios que el perdón. Sin duda, por eso tal vez en el Salmo merece ser el primero de estos beneficios, la primera provisión de Dios que nos regala. La segunda bendición que vemos en el texto está ahí también en el verso 3. Y esta segunda bendición o esta provisión dice, el que sana todas tus dolencias. La referencia a la sanación parece ser de la curación física de alguna enfermedad. El segundo beneficio aquí es la sanidad, ¿verdad? Del estar sano, ¿no? Hay varios pasajes en los salmos mismos que hablan de cómo Dios es un Dios que sana. Conocemos el Evangelio, el Señor Jesucristo es un gran curador, un gran sanador de enfermedades físicas, ¿no? Nuestros primeros hermanos en el siglo I, ¿no es cierto? Si recordamos de la carta que escribe Santiago en el capítulo 5, usaba la oración para curar enfermedades. Recuerde, si hay alguno entre ustedes enfermo, llame, ¿no es cierto?, a los ancianos, los hermanos, ¿no? Así que la segunda bendición que tenemos es esta bendición, el que sana todas tus enfermedades, ¿no? No hay mayor consuelo, lo sabemos en este tiempo de pandemia, que lo hemos hecho, que hemos orado constantemente, que tenemos nuestra reunión de oración. No hay mayor consuelo para un enfermo que se ore por él. Que oremos por el que sepan que están orando. Es una bendición, hemos sido bendecidos por sus gratitudes, ¿no es cierto?, por lo que Dios ha hecho por muchos de ellos, ¿no? La provisión de Dios misericordioso es buena salud. Y ese otro beneficio de los que nos habla el salmista, ¿no es cierto? Dice, Él es quien perdona toda su iniquidad y el que sana toda tu dolencia. Dios, en su inmensa misericordia, nos da buena salud siempre, ¿no? Las Escrituras también nos enseñan a sanarnos espiritualmente, a negar la inmoralidad, la impiedad, ¿no es cierto? Y a andar en justicia, la justicia de Dios. Todos deberíamos estar agradecidos entonces por este beneficio, por esta provisión tan buena que nos da el Señor. La tercera bendición que nos muestra el texto, o la tercera beneficio o provisión, es la salvación. El verso 4 dice, el que rescata del hoyo tu vida, ¿no es cierto? El que te rescata, dice el verso 4. Dios proporciona un rescate que salva, que redime, ¿no? Que recoge, que rescata es la palabra, como dice el texto, ¿no? A nuestras almas. ¿De qué? De las trampas de Satanás, de las trampas del enemigo. La referencia tal vez aquí al hoyo que nos dice el Salmo podría ser la tumba, o la muerte, o el infierno, no lo sabemos. En cualquier caso, la imagen es clara, ¿no? Que el Señor nos salva, nos rescata de este hoyo, ¿no? De esta oscuridad tal vez. Estamos en una situación muchas veces desesperada y solo nos espera la destrucción a menos que hagamos cambios. Lo sabemos, y Dios nos da los medios, nos da la provisión suficiente para liberarnos, ¿no? Solo la ayuda de un Dios todopoderoso como el que tenemos puede lograr la salvación de nuestras almas.
esta gran historia de redención que el salmista ya nos está diciendo es la base de toda la escritura, ¿no? Esta redención comenzó con una esperanza expresada en la promesa hecha por Dios en el Edén y culminó en la cruz del Calvario. Es una realidad, hermanos, en nuestros tiempos, ¿no? La redención, ¿verdad? Este rescate, la redención fue posible gracias al sacrificio voluntario del Señor Jesucristo en la cruz, ¿no? El mismo Señor Jesús ya había dicho en Mateo 20, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate. Ahí está la palabra de muchos, ¿no? La redención es posible gracias también a la iglesia que el Señor estableció, ¿no? La iglesia de Cristo que Dios estableció. En el libro de Hechos, en Romanos, en Tito, básicamente está ese concepto que la iglesia es la redimida del mundo, ¿no? Es la que ha obedecido la voluntad de Dios. El cuarto beneficio de esto que nos dice el verso 2, ¿no? Y no olvide ninguno de sus beneficios. Estamos viendo algunos beneficios, son 6. Estamos en el cuarto beneficio, provisión, ¿verdad? Bendición. Dice el que te corona. En el verso 4, el que te corona, dice, ¿verdad? El que te corona de favores, ¿no? La provisión de Dios, los beneficios de Dios de la coronación permiten a todos sus seguidores, a todos los hijos de Dios disfrutar del triunfo de la justicia, ¿no? El hombre generalmente busca honor, respeto, estatus, pero no lo encuentra. Es solo Dios, solo el Señor, ¿no es cierto? Solo el Padre Celestial puede proporcionar estas bendiciones. Y David conocía la grandeza, ¿no? De la monarquía terrenal. Él era el rey más grande que había en el mundo en su tiempo, ¿no? La exaltación de la aclamación mundana y la importancia del estatus de la sociedad, él las conocía, pero entendió que las provisiones de Dios, del Dios Todopoderoso, del Dios Proveedor, ofrecían una coronación aún más mayor. Nada de lo que él tenía terrenalmente era superior a la corona que le entregaba al Señor. Y el quinto beneficio que vemos en estos versículos, bendición o esta provisión, es el contentamiento, ¿no? Fíjate en lo que dice el verso 5, el que sacia, dice, el que sacia. El hombre nunca saciará de bien su vida, porque busca esto con diligencia, confiando siempre en su propia sabiduría, en la sabiduría mundana, ¿no? Todos sus objetivos, sus sueños son terrenales. Pablo, en la carta a los filipenses, ¿no? Le enseña a los hermanos de Filipo que había podido encontrar satisfacción en todas las circunstancias, ¿no? Y lo logró porque encontró fuerza en Jesucristo, como también lo debemos hacer nosotros, ¿no? Pablo sabía, lo mismo que David sabía, que las provisiones de Dios vendrían a él cuando enfrentara pruebas. Pablo estaba dispuesto a confiar en su Padre Celestial para corregir cualquier situación sobre la cual no tuviera control. Filipenses 4:19 dice, mi Dios pues suplirá todo lo que les falte conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Dios saciará, nos dará regocijo, ¿no? Sacia siempre de bien a los suyos, ¿no? Dios satisface nuestras necesidades con cosas buenas, dice el texto. Todo lo que Dios provee es bueno, en otras palabras. Solo su bien traerá una plena satisfacción y dará calma plena en nuestras vidas. Y la sexta bendición o el sexto beneficio que nos dice el texto es la fuerza, ¿no? De modo, dice verso 5, de modo que te rejuvenezcas como la águila, ¿no? David consideró las consecuencias de las provisiones, de los beneficios ofrecidos por Dios y concluyó que todas estas provisiones proporcionan fuerza, rejuvenecen en ese sentido, ¿no? Como el águila. El águila era el símbolo de la victoria, el vigor, la acción. El águila personifica honor, personifica poder, ¿no? Quien comparte esta fuerza entonces podrá elevarse por encima de las cosas simples de la vida terrenal y se hará más fuerte. La fuerza simbolizada en esta palabra de rejuvenecer, ¿no es cierto?, viene como consecuencia entonces de la transformación de cada uno de nosotros por la palabra de Dios. Después de soltar la carga del pecado, ¿verdad?, hace que
nos refresquemos, nos rejuvenezcamos, ¿no es cierto? Que tomemos fuerza y de esa manera podemos encontrar la fuerza que dice este beneficio, ¿no? Leamos el verso 5-9. El que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. El Señor nos da las cosas buenas, el Señor nos da contentamiento para rejuvenecer, como el águila, con fuerza, ¿no es cierto? Pablo observó algo parecido cuando dijo ahí en Romanos 6:6, el viejo hombre ha sido crucificado juntamente con él, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Las cosas viejas pasaron y aquí todas se han hecho nuevas, ¿no? Dice también Pablo. A esto se refiere en el versículo 5 de Salmo 103, ¿no? Cuando el pecado es vencido por la fe obediente de cada uno de los hijos de Dios, encontramos una renovación que nos da una gran fuerza. Así que la alabanza de David por los beneficios y previsiones de Dios revela que se esperan respuestas de parte de nosotros. Si ustedes se dan cuenta o nos damos cuenta, el texto dice: bendice alma mía Jehová y no olvide ninguno de sus beneficios. La respuesta es que nosotros no debemos olvidar ninguno de sus beneficios. Así que si queremos obtener el beneficio completo de cada una de estas bendiciones o provisiones de Dios, debes saber tres cosas que nos recuerdan el versículo 1, ¿no? El hombre, tú, yo, todos los que adoramos al Señor, debemos alabar a Dios con todo su ser, ¿verdad? Bendice alma mía al Señor. El hombre debe adorar la santidad de Dios. Bendiga todo mi ser, su santo nombre. Y debemos recordar siempre las bendiciones de Dios, ¿no? No olvidemos nunca de sus bendiciones, verso 2. No olviden ninguno de sus beneficios, dice, ¿no? Así que, para terminar y concluir esta primera parte, ¿no es cierto?, estos primeros versos de este hermoso salmo, de este maravilloso párrafo que comienza con este majestuoso himno. El salmo es un himno de alabanza al Señor, ¿no? Aquellos que, como David, se enfocan en el cuidado del Señor, que el Señor nos cuida, que el Señor nos dé sus beneficios, veremos que podemos encontrar múltiples bendiciones para nuestra vida. Así que no olvidemos nunca ninguno de estos beneficios que vemos aquí, es decir, todos los beneficios de Dios y lo bueno que ha sido Dios con nosotros siempre. Especialmente en estos tiempos difíciles, en este último año y medio, ¿no? De fatiga mental, de fatiga espiritual, muchas veces el encierro, la pandemia, lo que estamos viviendo, ¿no? El mundo cambió abruptamente y nuestras vidas también. Y por eso este salmo es de ánimo, ¿no es cierto? Y nos recuerda que Dios te provee y te bendice, que tenemos un Dios, ¿no es cierto?, que nos bendice, que nos llena de beneficios, que provee, ¿no es cierto? Y Dios te provee, te bendice con su perdón, con su sanación, con su salvación, lo que nos dice el texto. Dios te corona, Dios te da contentamiento a todo tu ser, Dios te da fuerza para seguir en estos tiempos. Oremos. Padre amado, Señor, te alabamos y te adoramos, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias, Señor, y por eso queremos bendecirte con nuestra alma, Señor. Bendiga, alma mía, Jehová, y bendiga todo mi ser tu santo nombre, Señor. Bendice, alma mía, Señor. Y no queremos olvidarnos nunca, Padre, de todos tus beneficios, todo lo que tú nos das, Señor. Gracias porque tú nos das el perdón. Gracias, Señor, porque tú nos das la sanación. Gracias, Señor, porque tú nos rescatas, nos remides en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias porque tú siempre nos sacias con el bien, Padre. Gracias porque nos rejuveneces, Señor, y siempre nos das fuerza, Padre. Gracias, Señor, por lo que tú haces por nosotros. Y por eso, Señor, te alabamos, te adoramos, Señor, y por eso te bendecimos con toda el alma nuestra, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Dios los bendiga, hermanos.